En esta tercera clase vamos a hablar sobre los grados de oración. Este tema de los grados de oración es sumamente importante, ¿sí? Yo sé que, no sé si estoy diciendo eso en cada clase, pero digamos que entonces parezco a esos profesores que suelen decir en la facultad, mi materia es la más importante, y es bueno que cada uno piense realmente eso. Pero ¿por qué el tema de los grados de oración es importante? Porque así como en el crecimiento de un niño, nosotros pensamos que si una persona al cabo de 15 años todavía se parece a un niño, entonces es porque tiene alguna enfermedad importante, grave inclusive. Una enfermedad grave. Entonces, el conocimiento de los grados de oración va a hacer que nosotros entendamos en qué nivel de nuestra oración estamos y cómo hemos de ayudar a otras personas en lo posible a que puedan ir creciendo en la oración, ¿sí? O sea, no todas las oraciones son iguales, digamos así, ni la vida de oración es la misma en todos. No todos los que oran, digamos, están del mismo modo. Y para que entendamos esto, hay que entender lo siguiente. ¿A dónde tenemos que llegar? Hemos de llegar nosotros a lo que los teólogos llaman a las oraciones pasivas, o sea, a la unión con Dios en la cual Dios hace todo en el alma y donde en el alma todo movimiento en ella viene de Dios. Bueno, eso no se logra evidentemente en los primeros meses de oración, en las primeras semanas, en el primer año, no se logra. Eso se logra después de muchísimas purificaciones. Entonces, también si comparamos nosotros un religioso que tiene más hábito de oración, un hábito de oración más desarrollado, y una persona que se convirtió la semana pasada en un retiro, entendemos nosotros que lo que aquí sucede, que los grados de oración son muy distintos en unas y otras. ¿Cómo enseñamos nosotros a hacer oración? Bueno, entonces, aquí voy a ir leyendo mucho de esto porque no es tan sencillo y no quiero olvidarme de ningún detalle. Veamos algunas líneas principales de la dinámica de la oración. Bueno, entonces, el padre Iraburu indica esto. Primero, la oración va pasando entonces de formas activas, discursivas, donde uno tiene que aplicar pensamiento, donde uno tiene que esforzarse por el discurso del pensamiento, ¿sí? Esa es la vida ascética de los principiantes. Si uno tiene que poner esfuerzo para hacer oración, ¿sí? Y no recibe luces directamente de Dios, principiante, ¿sí? Y pasa entonces de formas activas, ascéticas, de principiantes, a llegar a las formas pasivas o pasivas simples, la vida mística de los perfectos. Y el intermedio es de los aprovechados, que son las formas semipasivas. Entonces tenemos las activas, las pasivas, completamente de los místicos o perfectos, y las semipasivas, que están aquí en el medio, donde uno puede hacer todavía un poco de esfuerzo para la oración, pero ya buena parte la recibe directamente de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, las oraciones pasivo-místicas siempre son un don gratuito de Dios. Nosotros ponemos de nuestra parte que es lo activo, pero es un don gratuito de Dios, que Dios la quiere dar y que nosotros podemos disponernos mucho colaborando con la gracia, con la oración activa, para recibirla. O sea que aquí en este curso, como es el camino de la oración, y quiero que nos introduzcamos en la oración, yo no quiero hablar sobre las formas pasivas que son un don de Dios para poder identificarlas, sino que me interesa sobre todo las formas activas, que es el modo como nos disponemos nosotros libremente para que después Dios, si quiere, y siempre quiere, si nos disponemos bien, nos dé las formas pasivas de oración, donde Él da todo en la oración sin que nosotros hagamos mucho esfuerzo. No podemos adquirirla entonces propiamente, Dios tiene que darla. Tercero, la voluntad es la primera facultad que en la oración logra fijarse establemente en Dios, por el amor. Así que solamente en las más altas formas místicas, de oración mística, todas las potencias, la inteligencia, los sentimientos se unen fijas en Dios durablemente. Al principio es solamente el amor, el querer a Dios, querer tenerlo a Dios, ¿sí? Cuarto lugar, la conciencia de la presencia de Dios es muy pobre en las oraciones activas,
Y viene a hacerse más tarde la sustancia misma de la oración mística, la conciencia de la presencia de Dios. Nadie puede tener conciencia clara, uno puede imaginarse, pero conciencia clara de la presencia de Dios en las oraciones activas, en los primeros grados de oración, no hay. Uno no lo nota. Eso solamente es para los que están, los aprovechados, y principalmente para los místicos, que sí tienen conciencia real de la presencia de Dios. Así que la perfecta oración continua, o sea, la fusión entre contemplación y oración, solo se alcanza cuando se llega a la oración mística. Al principio no. Al principio uno tiene que hacer esfuerzos activos. Y es normalmente simultáneo el crecimiento de la vida cristiana en general y de la oración. O sea, que si yo no crezco aquí en el ejercicio de las virtudes, mi oración también no crece. Bueno, entonces, así que hemos distinguido los grados de oración en 3 grandes grados. La oración activa, la oración semipasiva y las oraciones pasivas propiamente, o místicas. Principiantes, aprovechados o adelantados, perfectos, ¿sí? Vida ascética, la vía purgativa o camino purgativo, donde se tiene que purificar las potencias activamente, vía iluminativa, vía unitiva, ¿sí? Ascética mística, mística. Bueno, entonces, todo eso puede parecer muy difícil, pero a mí me interesa ahora que en este cursito, el camino de la oración, nosotros tengamos claro la vía ascética, la de los principiantes, la vía purgativa, ¿sí? Y sobre todo preparándonos para que podamos entrar a las oraciones semipasivas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los grados? Hay 4, digamos, podríamos hablar de 4 grados en las oraciones activas, 4 grados en las oraciones activas, que son la oración espontánea de muchas palabras, la oración vocal, la meditación y la oración de simplicidad. Vamos a procurar entonces describir brevemente cada uno de estos niveles, ¿sí? En primer lugar, tenemos que hemos distinguido los 4 primeros, o distinguimos, mejor dicho, los 4 primeros grados de la oración, de la fase activa. Recordémonos que tenemos que comenzar con los ejercicios ascéticos antes de pasar a las fases pasivas, donde Dios, digamos así, libremente se recrea en el alma del cristiano. Entonces, en la fase activa tenemos 4 grados. La oración espontánea de muchas palabras, la oración vocal, la meditación y la oración de simplicidad. Vamos a explicar cada uno de estos grados de la primera fase de la oración activa. Entonces, el primer grado es la oración espontánea de muchas palabras. Es la forma de orar básica, universal, necesaria al corazón cristiano, y no requiere de especial aprendizaje. Entonces, Señor, quiero estar un rato contigo, tengo tal dificultad, necesito que me ayudes, que me des luces para esto. Amén. Bueno, eso es una oración espontánea, que puede ser de muchas o pocas palabras, normalmente de muchas, donde conversamos con Dios libremente, ¿sí? Entonces, es una oración activa. Hay que darse cuenta de eso. Es una oración activa, es discursiva, de sucesividad de temas, conceptos, palabras, voliciones, o sea, de actos de voluntad, al modo psicológico humano. Es espontánea, espontánea. No está asistida por ningún método tampoco, ni por ninguna fórmula oracional, sino que brota a impulsos circunstanciales del corazón con la ayuda del Espíritu. Entonces, no hay que sobrevalorar mucho esta modalidad de oración, como muchos suelen hacer, que es mejor la oración espontánea porque es más libre, porque uno dice lo que quiere. El tema es que ese es el problema, que uno dice lo que quiere. Entonces, la santidad consiste en que Dios haga a nosotros lo que Él quiera, no que nosotros digamos lo que nosotros querramos, ¿sí? Si yo puedo tratar con Dios, pero no voy a llegar a la santidad nunca, ¿sí? Y la santidad consiste en hacer la voluntad del Padre y de que nosotros nos configuremos a imagen de Dios. Entonces, muchos consideran como la más valiosa de todas las oraciones y no es tanto así, Y sobre todo,
hay que decir que la gran dificultad, o sea, su gran problema es que si solo se hace este tipo de oración, nosotros no llegamos a quedar configurados con Jesucristo porque no meditamos en Él, no lo miramos, apenas nos vemos a nosotros mismos. Ese es el problema. Algunas veces vamos a utilizar la oración espontánea, ciertamente, y con muchos frutos si es que practicamos los otros métodos. Segundo grado de la oración, que es la oración vocal, consiste en la recitación de fórmulas oracionales ya compuestas. ¿Qué entra aquí? Los salmos, el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, el pésame, las horas litúrgicas también entran dentro de la oración vocal. Es el modo de orar más humilde inclusive que el de oraciones espontáneas. Es más humilde porque es como que otros ponen en nosotros, en nuestra boca, en nuestros labios, lo que hemos de decir. Como no sabemos qué decir, dice San Pablo, viene el Espíritu a nuestra ayuda para que nosotros digamos lo que conviene. ¿Y quién es? ¿Dónde se manifiesta el Espíritu? En la Iglesia, que ha aprobado estas oraciones y las ha difundido y propagado a lo largo de los siglos. ¿Y cómo no reconocer la acción del Espíritu Santo en los salmos, en la palabra de Dios? Entonces, ya que no sabemos cómo pedir, viene el Espíritu a nuestra ayuda y nos enseña con palabras muchas veces inefables. Así son las oraciones vocales. A veces no entendemos lo que dicen. Son inefables para nosotros. Y es necesario que vayamos profundizando en ellas para que ellas informen, o sea, le den forma a nuestra oración. La oración vocal muchas veces es despreciada por algunos pseudomísticos medio entusiastas que dicen que la oración vocal es una cosa relegada a niños, a beatas, a ignorantes. Y recordemos esto que dice Santa Teresa de Jesús. No penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección. Os digo que es muy posible que estando rezando el Paternoster os ponga el Señor en contemplación perfecta o rezando otra oración vocal. Entonces, sin embargo, la oración vocal muchas veces se hace mal y así se termina desprestigiando la oración cuando se hace a las apuradas, sin atención, sin entender apenas lo que se dice, desconociendo los textos. Entonces, ahí es cuando el Señor se queja diciendo, este pueblo me honra con los labios y no con el corazón. Su corazón está lejos de mí. Eso es lo que hacen aquellos que rezan mal las oraciones vocales. Entonces, ¿qué hay que atender? Principalmente en la oración vocal. Atención a lo que se habla y atención a quién se habla, en primer lugar, y atención a lo que se dice. ¿A quién se habla? La oración vocal no es un rito vacío que nosotros simplemente hemos de pronunciar para que produzca efecto. Estoy hablando con Dios, pero Él viene en mi ayuda para que yo sepa qué pedirle. Por eso el Señor enseña a sus discípulos a recitar el Padre Nuestro. ¿A quién se está uno dirigiendo? Al Padre. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, entonces conviene de vez en cuando meditar en las palabras del Padre Nuestro para que sepamos qué es lo que estamos pidiendo. Por eso es tan conveniente leer comentarios a algunas oraciones como el Padre Nuestro para que aprendamos a pedir a Dios. Atención, entonces, a quién se habla y a lo que se dice. Pero también podríamos tener en consideración otras cuestiones, otros consejos en la oración vocal que nos va enseñando a hablar. Antes de poner estas consideraciones, quiero recordar que como no sabemos qué pedir a Dios, ni cómo pedirle, entonces la oración vocal es como cuando a un niño se le enseña a hablar. No sabe hablar, entonces, ¿qué se hace? Se le enseña palabras hechas. Y así aprende a hablar el niño. Después va entendiendo de a poco lo que significa y entonces ya sabe cómo expresarlo. Con Dios sucede lo mismo. Hay que orar despacio, no a las prisas, porque si no uno no pone atención. Hay que elegir bien las oraciones, utilizando un devocionario aprobado, utilizando la liturgia de las horas, utilizando los salmos en la Biblia, ¿sí? Hay que conocer bien los textos, no decir cosas que no entendamos, y hay que atender también, no menos importante, a la brevedad de las palabras. No es muchas palabras que hacen la oración más eficaz, sino la atención y la devoción que se pone en ellas. No despreciemos con esto ciertas oraciones que sean largas. Y no me refiero al rosario, porque el rosario dura 15 minutos y eso no es largo.
Sino que, y de hecho está formada de oraciones breves, y además con una meditación de fondo, que son los misterios, a los cuales hemos de poner mayor atención que en las palabras. Y finalmente, repetición cadenciada. Nuestro cuerpo debe seguir a nuestra alma. Si las oraciones vocales son como poesía y deben ser muchas veces recitadas como poesía, para que entonces nuestro cuerpo, nuestro oído, participe de la belleza, de la verdad que está en las palabras de esa oración. Ese es el segundo grado de oración. Oración espontánea, oración vocal. Pasemos ahora a la meditación. El orante al meditar lo que está haciendo es tratar amistosamente con Dios y pensando con amor en Él, en sus palabras y en sus obras. Pensar con amor en Dios, en sus palabras y en sus obras. Bueno, esa es digamos así, la definición de la meditación. Así que entonces es una oración activa, todavía no es una oración pasiva, porque es discursiva. Uno tiene que pensar, mover la voluntad, amar aquello que está en lo que está pensando. Y es muy valiosa, sumamente valiosa y necesaria para entrar en la intimidad con el Señor, para asimilar también personalmente los grandes misterios de la fe. Sin meditación, que es el tercer grado de la oración, no podemos pasar a los siguientes grados y subir en los grados de oración. Así que la meditación es muy importante porque no basta con explicar sobre la existencia de Dios y creer que Dios es creador si después se ve al mundo con ojos de un pagano. ¿Cómo puedo hacer yo para no ver el mundo con ojos de pagano? Con la meditación. Con la meditación. La meditación va transformándome interiormente. Entonces, así que es necesario meditar en el Creador y en su creación, discurriendo en lo que es el mundo y en lo que el mundo debe a Dios. Así dice Santa Teresa de Jesús. Así que los temas de la meditación, la providencia divina, la cruz, la caridad, la Eucaristía, todo puede ser objeto de meditación, ¿sí? En relación siempre con Dios. Entonces, en la meditación hay una parte que es discursiva, racional, reflexiva, intelectual, de gran valor. Pero eso no es lo principal de la meditación, sino que lo principal de la meditación lo más importante es el elemento amoroso, la voluntad de nuestra voluntad personal e inmediata, ¿sí? Donde yo me muevo a amar aquello en lo que yo estoy pensando. Y entonces, en este sentido, la meditación es oración en la medida en que se produce en la oración ese encuentro personal y amistoso con quien nosotros sabemos que nos ama. Entonces, no es solamente una reflexión, raciocinio, esto funciona así, porque eso un teólogo podría hacer. No es que esté mal, pero eso no es oración, ¿sí? Sino que yo me mueva a amar aquello en lo que yo estoy pensando. Como hay tanta confusión sobre el amor, tengo que decir que yo me mueva a querer, ¿sí? Que es lo mismo que amar. Yo me mueva a querer. Eso es amar. Entonces, no hay que perder mucho tiempo en el discurrir, en el pensar, en la meditación. Hay que moverse a querer aquello que uno está pensando. Y hagamos esta comparación que hace el padre Iraburu en su síntesis de espiritualidad católica para que podamos entender mejor acerca de la meditación, ¿sí? Uno puede meditar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano en 3 niveles, ¿eh? Una meditación pagana, una cristiana y una oración meditativa o meditación realmente orante propiamente dicha. Bueno, fijémonos la distinción, esto va a ayudar bastante. El buen samaritano, meditación pagana. Es admirable la conducta del samaritano. Yo procuraré hacer lo mismo, ¿eh? Bueno, eso es meditación pagana, pero no es oración. No es oración. Es una reflexión ética que no produce un encuentro con Dios. Aquí lo importante en la meditación es el encuentro con Dios. Meditación cristiana. ¿Cómo es una meditación cristiana? El samaritano simboliza a Cristo, que se inclina sobre la humanidad enferma. Yo voy a imitar a Cristo también. Muy bonito, ¿eh? Está hecha con fe, pero no es oración. Todavía no es encuentro con Dios.
¿Cómo sería una oración meditativa propiamente dicha, según el Padre Iraburu? Cristo bendito, que como el buen samaritano te compadeces de nosotros, inclínate a mí, que estoy herido, e inclínate en mí hacia mis hermanos necesitados. Eso sí ya es oración meditativa. Después de la meditación, y ciertamente la oración meditativa incluye estas tres cosas. Incluye una meditación puramente racional, donde yo noto lo que veo aquí, luego lo uno a Cristo, y luego hablo con Cristo sobre aquello que yo acabo de notar. Entonces, esa es la meditación de la que nosotros estamos hablando como grado de oración. Yo puedo meditar en lo que yo quiera, pero si eso no me lleva a hablar con Dios, entonces no hay meditación y oración propiamente, ¿sí? Bueno, ahora pensemos en los métodos de la oración meditativa. Los métodos no tienen que ser sobrevalorados. Todos ellos sirven de acuerdo a cada tipo de persona y hay que ser valorado en función del tipo de persona, ¿sí? Entonces, y cada uno tiene que tomar de la meditación conforme a lo que más le sirva. Así que, los maestros de la oración cristiana han tenido siempre como nota común una suma sencillez en los modos. Modos muy diversos, ninguno es infalible, sino en función siempre de la persona. Así que, pero tampoco los métodos de oración tienen que ser tan menospreciados e ignorados. El principiante necesita de un método. Y muchas veces, cambian del método porque piensan que el método es infalible. No, más bien la finalidad del método es lo que produce frutos. Y yo diría, no cambies más de 3 veces. En la tercera, si no funciona, el problema no es el método. El problema ya está siendo vos. Pero veamos algunos métodos. Son muy numerosos, apenas podemos describirlo, pero citemos algunos métodos de meditación. Primero, meditar oraciones vocales. Padre Nuestro, Ave María, palabra por palabra, pensando en lo que significa. Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es el Padre? ¿Por qué el Padre? A Dios le llamamos Padre. Y si hay un Padre y un Hijo, ¿cómo soy yo como hijo? ¿Qué espera Dios de mí como hijo? Bueno, se dan cuenta que con una sola palabra podríamos meditar larguísimo tiempo. Yo apenas di las preguntas. Meditar oraciones vocales o palabra por palabra, como los primeros monjes que hacían eso, o frases de la Escritura. La Lectio Divina, donde uno toma un texto más o menos largo, nunca más de un capítulo, lo lee, lo medita y luego habla con el Señor sobre ello. Método clasiquísimo. Se puede también hacer oración leyendo un libro. Imitación de Cristo, Tratado del Amor de Dios, Camino de San José María Escrivá, lo que sea. Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli, Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Bueno, se va leyendo párrafo por párrafo, pero no solamente se gasta en la lectura, se lee, se medita y se ora. Orar escribiendo se puede combinar con todo lo demás, sobre todo para las personas que tienen muchas distracciones. En el tiempo de las redes sociales se escribe, así se evita la distracción. Considerar un tema, cualquier tema, la Eucaristía, la fe, la esperanza, la perseverancia, considerar primero en función de Dios, cómo lo ve Dios, y luego, en segundo lugar, considerar en función de mí, cómo lo veo yo y cómo debo de hacerlo yo. Bueno, aquí tenemos algún método. También se podría, por ejemplo, aplicar las potencias, inteligencia, voluntad, imaginación, memoria, sobre un cierto tema y luego referirlo a Dios. Eso lo hacía San Ignacio. Composición del lugar, el método de la composición del lugar. Tomar un texto, sobre todo un hecho de la Sagrada Escritura, imaginarme yo y hablar con sus personajes y luego sacar provecho de eso. Bueno, los métodos son variadísimos. El tema es que la meditación me tiene que llevar a un encuentro con Dios. Finalmente, meditación de los temas de la liturgia.
la Cuaresma, la Pascua, el Adviento, la Navidad, las fiestas grandes, conviene que la meditación en los días de grandes fiestas o solemnidades se centre en el tema de ese día. La presentación del Señor, la presentación del Señor, la natividad de nuestro Señor, la Inmaculada Concepción, San José, la vida de los santos. Bueno, también todo esto puede servir muchísimo para la meditación. Hasta aquí entonces sobre la meditación propiamente como grado de la oración. Ahora, finalmente, vamos a hablar sobre la oración de simplicidad. Es la más sencilla de todas las oraciones, pero todavía es oración activa. Es oración activa. Es la oración de simplicidad, que algunos vienen a llamar oración de simple mirada. De presencia de Dios, de atención amorosa, o oración afectiva a la presencia de Dios. No estamos todavía sintiendo la presencia de Dios. Estamos reflexionando en su presencia, en las cosas, en los misterios, en los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en los misterios de la vida de Cristo de los santos, en una imagen sagrada donde yo solamente miro y contemplo, gozándome de aquello. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Recuerden cuando van a ver un paisaje y dicen, qué lindo. Acto seguido, no piensan en nada, apenas lo disfrutan. Bueno, así se puede hacer con Dios, con su palabra o con los misterios de su vida. Oración de simplicidad. Es oración afectiva, donde solamente uno se goza en la belleza de aquello que está viendo. Evidentemente, para llegar a este grado hay que pasar por todos los anteriores. Una persona que no está acostumbrada a la oración y todavía ni siquiera ejercitó la oración vocal, es muy difícil que haga una oración de este tipo. Que para alguien que está ya un poquito avanzado, aunque sea principiante todavía, es muy fácil. Entonces, digamos que es esto. La oración de simplicidad es un ensimismamiento del orante que con simple mirada capta en sí mismo la presencia amorosa de Dios. Entonces, es un ensimismamiento, es oración de recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con Dios. Es como estar en el cuarto cerrado con Dios. Esto es, en silencio de las potencias, es encerramiento de ellas en el alma misma. No solamente quedo encerrado con Dios, sin juzgar, sin preguntar, sin decir nada, apenas gozando de su presencia. Es simple mirada, es atención amorosa, es un aumento del amor, es querer amarle más por aquello que me mostró, por lo que me enseñó, por lo que me dio, en la presencia de Dios. Oración de simplicidad y recogimiento del orante se presenta al Señor en su interior. ¿Sí? Entonces, va acostumbrándose así el alma a retirarse de vez en cuando en sí mismo y donde encuentra al Señor. Aunque sea por un momento, solo aquel recuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho, dice Santa Teresa de Jesús. Hasta aquí las oraciones activas. No entro en las etapas de las oraciones semipasivas y de las oraciones pasivas, porque esos son un don de Dios. Pero lo que puedo decir es lo siguiente, que si nosotros somos fieles en estos primeros grados de la oración activa, estos grados de la oración, del principiante, pronto el Señor nos lleva a estar adelantados y, con su gracia, llegar a la perfección de la vida cristiana o de la oración o de la vida interior. Hasta aquí los grados de la oración. Después vamos a ver acerca del tiempo, conveniencia y actitudes en la oración, o sea, para que podamos comenzar a preparar nuestra oración y luego veremos las dificultades que hay en ella, que va a ser de gran provecho para que no nos desanimemos en nuestra oración.